Buenos días, gracias. Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión. Según yo, había una persona que estaba asignada para exponer este tema, pero pues no se ha presentado desde hace mucho tiempo, entonces la verdad ya por el tiempo ya no alcancé a preparar una diapositiva, digo una presentación, pero pues ahí me gustaría proponer un par de preguntas y después poder dialogar esto quizás en una hora para hacer un ejercicio, un poquito más de una hora, hacer un ejercicio, checar algunas cosas que les quiero mostrar y entre todos más o menos ahí generar de preguntas sobre los documentos que les voy a mostrar. ¿Vale? Ok, entonces vamos a iniciar los que estamos. Es nueva lectura, es un texto, vamos a leer dos capítulos de este texto y bueno, con este trabajo más o menos reciente, vamos a, digamos, finalizar de revisar las, digamos, las propuestas teóricas o las lecturas más cargadas de teoría, de lo que son los diferentes enfoques sobre cómo se ha estudiado la historia y en específico la historia cultural, ¿no? ¿Cuál es el momento de la historia en términos actuales, en términos más cercanos a nosotros? Este libro del fin de los historiadores, pensar históricamente en el siglo XXI, y ya después vendrán algunos trabajos algunos más de corte metodológico, pero sobre todo otros ya de ejemplos, ya de pasajes de la historia cultural o ya de temas muy específicos como la historia y la música, la historia y la televisión, la historia y el cine, entonces la historia y los deportes. Entonces, pues eso, estos son nuestros últimos textos cargados o muy teóricos, pues, ¿no? ¿Qué opinión tienen de este primer capítulo que nos toca revisar, que se llama ¿En qué consiste pensar históricamente? ¿Qué me pueden decir de este trabajo? ¿Quién lo escribe? Para empezar. ¿Quién lo escribe y de qué trata? Ya. Ay. ¿Querías participar, Beto? Ya se pudo abrir. Hola. Hola. Lo escribe Pablo Sánchez León y Jesús Izquierdo Martín. Ellos son editores. Ellos ¿Son los editores? ellos sí son los editores de ese libro, pero el que escribe el capítulo que estamos leyendo o que leímos, ¿en qué consiste pensar históricamente? No es Pablo Sánchez ni Jesús Izquierdo. A ver, déjame fijo. Es Leopoldo. Leopoldo Moscoso. Leopoldo Ese. Moscoso es un sociólogo. A ver, alguien escribió algo. Empezaba con F, pero no recuerdo. No empieza con F. Pero sí escribe Leopoldo Moscoso hace un texto con base a las ideas de Joseph Fontana, a lo mejor ese es al que se refiere Alexander,
Y Josep Fontana fue un historiador, Josep Fontana fue un historiador, es un historiador, creo que todavía vive, español, catalán, y aquí es en donde quisiera que pensáramos un poco de qué va este texto. Recuerden, bueno, nosotros, nuestra historia nos relaciona constantemente con España, lo sabemos por qué, y curiosamente, las escuelas o muchas de las influencias del pensamiento occidental europeo del siglo pasado, pues llegan también un poco por la influencia de las escuelas españolas. No es, digamos, no es novedad que después de sobre todo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial hubiera una migración importante de diferentes nacionalidades europeas a América Latina, a Estados Unidos y América Latina, pero sobre todo con la Guerra Civil Española, que no sé si sepan más o menos en qué consistió, pero bueno, no es una clase de historia de España, pero bueno, la etapa de Franco en el poder fue una dictadura militar muy cruenta, enfrentó a España digamos, en varias posiciones, pero al menos lo podríamos para identificar un poco este conflicto en dos posiciones muy claras, ¿no? Los republicanos, más de izquierda, y los que estaban con el régimen franquista, más de derecha. Fue una etapa bastante violenta, fue una etapa muy difícil, pero además, si ustedes conocen un poco la historia de Europa y conocen un poco la historia de España, sabrán que España es un país que está compuesto por, bueno, varias regiones, y dentro de esas regiones, ahí llamémosle así un regionalismo muy presente. A lo mejor hoy se ha diluido un poco, aunque sigue estando presente. Y sobre todo hay ciertas regiones que tienen históricamente digamos, una forma de pensar, una serie de cualidades ideológicas eh, muy dadas al colectivismo y muy dadas sobre todo a pensar, si no desde la izquierda, pues, o a pensar de manera social, pero sí con un tipo de prácticas o de costumbres muy arraigadas a sus tradiciones y a sus poblaciones, y que tienen que ver eso con un sentido comunal, con un sentido muy comunal, sobre todo los vascos y en gran medida toda la región de Cataluña. No sé si sepan que actualmente todavía hay un movimiento muy importante, sobre todo en la región de Cataluña, que pues algunos le llaman separatista, eh, pero que ha mantenido un espíritu un poco independiente de la España, del centralismo español, de Madrid, pues, ¿no? Entonces, es interesante partir de esto porque quizás en las escuelas de historia mexicanas, pues sí haya una influencia del pensamiento francés, sobre todo inglés, y ciertamente quizás por ahí de algunos filósofos españoles como Ortega y Gasset o Ramón Xirau, y bueno, la influencia de la escuela ibérica en el pensamiento social, pues va a tener su culmen en México con el Colegio de México. No sé si conozcan esta institución de gran prestigio. Eh, las, los colegios, los colegios especializados en ciencias sociales, como el Colegio de Michoacán, como el Colegio de Jalisco, el Colegio de San Luis, pues son esos, son centros especializados, no son universidades, pues, ¿no? Son centros especializados en ciencias sociales. Y los colegios, pues, representan un tipo de instituto, de institución de alto nivel para hacer investigación o para ofrecer posgrados de alto nivel, pero que tiene su raíz en el Colegio de México, y el Colegio de México es la evolución de lo que fue el Colegio Madrid, el Colegio Español, perdón.
que fue, bueno, impulsado por muchos exiliados de esta época. Entonces, la influencia del pensamiento español y la filosofía española se va a nutrir y de mucha de esta época, digamos, sobre todo los, eh, los pensadores un poco de izquierda, o los pensadores, los intelectuales de la época que van a estar analizando la época del franquismo y toda esta política que existió en ese momento, pues van a tener ahí un origen en común y un estilo y una serie de propuestas que van a ser bastante interesantes. Josep Fontana es de estas corrientes, es un historiador catalán, es un pensador, es un teórico de la historia que tiene una serie de propuestas interesantes, que tiene una serie de ideas interesantes y que más o menos aquí Leopoldo Moscoso intenta reflexionar sobre ellas. En primera instancia nos dice Moscoso que la propuesta de este autor es pensar a la historia ya no tanto como, o sea, él escribe un texto que se llama Introducción a la Historia y que es una especie de manual y recordarán los primeros textos que leíamos en esta sesión, ¿no? Las definiciones de Carlos Aguirre Mendoza, que decía que los manuales eran una basura, que eso no servía. Acá nos están haciendo un análisis de un manual. Por ahí también lo menciona Leopoldo Moscoso, que bueno, que es un buen manual, que es un buen trabajo, pero sobre todo que trata de abordar los grandes problemas, que la historia se debe de abocar a los grandes problemas de la historia. Y nos dice, bueno, pues la historia se debe de abocar a estudiar esos problemas que han afectado a hombres y a mujeres por igual. Porque muchos de esos grandes problemas, sí, son problemas del pasado, pero también son problemas del presente y muy probablemente serán problemas del futuro. Y aquí no está planteando un tipo de disciplina histórica que tenga este sentido de historia como maestra de vida, sino como una disciplina, una ciencia que permite identificar problemas del tiempo, problemas que suceden en los diferentes tiempos de vida del ser humano y que tienen, pues eso, una historicidad, ¿no? Nos dice aquí Leopoldo Moscoso que son varios, que es una lista importante de estos grandes acontecimientos o de estos grandes problemas más bien, ¿no? Nos dice, cito, la lista incluye los escenarios físicos de los asentamientos humanos, es decir, problemas geográficos y las representaciones que los hombres han generado de esos escenarios, es decir, problemas antropológicos. Por ejemplo, los movimientos demográficos, la agricultura, los mercados, la industria, el crecimiento económico, las formas sociales de inclusión y exclusión, como el sexo, la raza o las clases, las formas de organización colectiva, como el Estado moderno, la nación, el Estado-nación o el imperio, la violencia, el poder, la actividad bélica o la represión, las religiones, la cultura, la civilización, la ciencia y las culturas populares. Esos son los grandes problemas del ser humano. Bueno, por ahí después empieza a problematizarnos esto, ¿no? El autor, o sea, ¿quién decide cuáles son los grandes problemas y qué, y por qué, por ejemplo, quedan algunos fuera? Pero si yo les preguntara en este momento a ustedes, repasando la lista de estos grandes problemas, ¿cuáles consideran falta? ¿No? Los vuelvo a repetir, los movimientos, los asentamientos humanos, las representaciones
qué hace el hombre sobre esto, los movimientos demográficos, la agricultura, los mercados, la industria, el crecimiento económico, las formas sociales de inclusión-exclusión, las formas de organización colectiva, la violencia, el poder, la actividad bélica, la represión, las religiones, la cultura, la civilización, la ciencia y las culturas populares. Esos, nos dice el autor, son los grandes problemas. ¿Qué problemas faltarían? ¿Qué problemas hacen falta? ¿Qué problemas consideran ustedes que hacen falta? Y adelante, Alexander. Bueno, yo consideraría, esto es algo porque lo he estado viendo más allá de lo que hemos visto acá, y es que realmente a lo largo de la historia hay un poco o una menor énfasis a lo que es al análisis del estudio de los problemas psicológicos. Desde ese punto de vista, a los momentos de historia que hemos visto, porque realmente No te escuché los problemas que justo cuando lo que son problemas eso, como ¿se cortó? Sí, justo cuando dices, cuando son problemas de los, y ahí se cortan, no sé. Ok, lo escribo, ajá. ¿Te parece? Sí, porfa. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué otros grandes problemas consideran ustedes problemas humanos? Consideran que no están en esta gran lista. Y se los dejo de tarea. Entonces, adelante, Juan Alberto. Yo diría que como la falta de razonamiento por parte de nosotros, ya que vivimos en una actualidad de desinformación en lugar de estar informados. Un claro ejemplo sería en cuestión de las redes sociales, cómo influye más una información que no es veraz a una información, digamos, de fuente veraz. Es como crear, como el ejemplo del tema que yo agarré, cómo crece más fuerte la teoría o el mito de este personaje, de que es de ahí y todo eso, a diferencia que la verdad que realmente ni es de ahí, ni tiene familia ahí, y es más fuerte la razón del, digamos, del apropiarse de ese personaje de identidad del pueblo, como que crece más la falsedad que la verdad. No, la verdad no podría decir por qué. No sé si era por apropiarse de algo para representarse ante todos o algo así. Pero ¿cómo plantearías ese gran problema? O sea, porque así como lo planteas, yo creo que podría estar como en esta onda de las formas de organización colectiva, ¿no? Como los estados, ya sea Estados-nación o el Estado moderno, construye sus propias formas de identidad, o podría ser una cuestión de poder, o hasta podría ser una cuestión de inclusión y exclusión, Podría ser que es o una podría ser un razón problema de la colectiva. cultura. ¿Dónde? Diría que es como un razonamiento colectivo, que no podemos razonar o cuestionarnos de lo personal, sino que seguimos como toda la corriente. Y como en el texto siempre nos dice que hay que cuestionar o el saber el por qué, no siempre, digamos que, no tanto de historia, sino saber por qué ese historiador se enfocó en ese tema, ya sea tanto político como económico, pues saber el por qué. O sea, qué lo motivó a hacer esa investigación. Ok. Bien, a ver, voy a leer lo que escribió Jacob. Los problemas psicológicos, el daño de la mente conforme las catástrofes y decisiones de unos cuantos y el hecho de que se le prioriza otras cosas de la necesidad humana que es necesario para descartamos, que es necesario pero descartamos a la mente, dado que nunca se le dio una relevancia pensando que eran demonios o tonterías analizarles. Bueno, pues pues eso más bien tendría que ver con el campo de la psicología y un poco tanto Desertó como el mismo Carlo Ginzburg, pues sí se interesaron en esto, aunque bueno, coincido probablemente que acá en esta gran lista que hace Joseph Fontana, pues probablemente no esté presente esta idea de los problemas que tienen que ver con la psique, pues. Eh, bueno, yo lo que quería con estos problemas obviamente siempre va a ser
hacer un listado va a ser problemático. Es decir, estos son los grandes problemas, esto es de lo que debemos teorizar, esto es de lo que debemos preocuparnos, eso siempre va a ser un problema en sí mismo. Sin embargo, lo que sí, de hecho, el mismo Leopoldo Moscoso nos dice, bueno, es que esta empresa o esto, siempre vamos a poder cuestionar esto. Sin embargo, a lo que nos invita es, y me parece que esa es una gran aportación para la clase, es el problema de cómo conceptualizamos los problemas actualmente. Y aquí es un poco lo que Juan Alberto nos está señalando, ¿no? En nuestro contexto contemporáneo, al parecer, hay un problema serio, digamos, de desinformación, ligado a la tecnología, que creo que también va a ser uno de los grandes temas de cómo pensar históricamente y cómo muchas veces, bueno, me voy a adelantar un poco, cómo muchas ciencias terminan siendo útiles porque desarrollan una tecnología, una técnica, un conocimiento que puede ser tecnológico. Y parece ser que la historia y las disciplinas sociales no tienen esto o no apuestan a esto. Sin embargo, nos dice, bueno, ese es quizás el problema contemporáneo de nosotros, cómo conceptualizamos estos problemas, cómo llamarlos, cómo definirlos, cómo conceptualizar los problemas que estamos viviendo producto de esta era tecnológica o producto de esta situación con la pandemia o producto de una generación. Ayer precisamente estaba leyendo un artículo y viendo unos videos a los que me lanzó el artículo sobre toda esta generación. Bueno, quizás estamos nosotros en esa generación, bueno, ustedes más, yo no tanto, por la edad me refiero. Pero toda esta generación de jóvenes en Japón o de jóvenes en España, estos fueron los dos artículos que leí, pero es una generalidad, de entre 35 y 18 años o de veintitantos años a treinta y tantos años, 35, que es una generación con, digamos, con cierta preparación académica, obviamente diferente a la de sus antecesores, que muchos tuvieron problemas para poder estudiar. Es una generación con una preparación académica más o menos importante, pero con trabajos muy mal pagados, pues, ¿no? Y que, pues, a lo mejor sí, puedan ser una generación que tiene acceso a una tecnología importante, a recursos importantes, a una vivienda modesta, etcétera, pero para poder lograr eso tienen que trabajar bastante y muchas veces pues son explotados, ¿no? En España, en Europa, esta generación se le ha llamado los mileuristas, es decir, a la gente que tiene o recibe un sueldo menor a 1,000 euros al mes, pues. Y bueno, es cuando hemos visto también esta generación, pues, la explosión de personalidades o de cierto tipo de actividades que representan una serie de, digámoslo así, de modelos económicos de belleza y de felicidad o de lo que es la vida, ¿no? Estos grandes ídolos de la música, estos grandes ídolos deportistas, estos grandes ídolos del cine, que, digámoslo así, más o menos en la misma generación de edad, pues pueden tener unas fortunas que son realmente de escándalo, pues, ¿no? Mientras la gran población, el gran sector, los jóvenes o los adultos en edad productiva de esta generación, lo vuelvo a repetir, de 20, 30, 35 años, pues están pasando una situación bastante precaria, ¿no? Bastante difícil, pocas posibilidades de trabajo real, trabajo mal pagado, malas prestaciones, explotación laboral, ¿no? Y además esto ha generado también otro conflicto, un conflicto de las relaciones sociales, pues, ¿no? Entonces nos plantea estos dos artículos una misma realidad. Jóvenes que terminan viviendo con sus padres porque no pudieron realizarse, porque no pudieron realizar sus sueños,
o personas que terminan solas o tienen fracasos emocionales o personales o laborales, porque pues, el mundo se ha vuelto cada vez más competitivo, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a este problema que me parece, estimado Juan Alberto, va más allá de que la gente lo racionalice o no racionalice la información o no la información, sino que en lo personal me parece que no es un problema conceptual nuevo, es un problema de poder, ¿no? Ya bien Michel Foucault lo decía, o sea, quién decide la educación, quién decide lo que vemos, quién decide lo que escuchamos, quién decide lo que pues los ideales de belleza, de vida, etcétera, que tenemos, pues hay una cuestión ahí muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con toda esta situación de quien detenta el poder. Y sin embargo, lo que nos dice o a lo que nos invita esta lectura, es a que para poder conceptualizar estos problemas actuales necesitamos pensar históricamente, porque nos dice el autor, pensar históricamente ayuda a combatir los prejuicios históricos que obstaculizan la comprensión del mundo en que vivimos. Es decir, ya no es la historia, ya no es estudiar historia, ya no es teorizar la historia, es pensar históricamente. Pensar históricamente nos ayudará a combatir esos prejuicios históricos que tenemos aquí en nuestro mundo contemporáneo. Por ejemplo, ¿qué prejuicios históricos consideran ustedes están presentes en su sociedad, en la sociedad en la que viven, que no permite la comprensión del mundo actual, del mundo en el que viven? Bueno, quítenle históricos, pero ¿qué prejuicios? Bueno, ¿qué es un prejuicio? Adelante, Abigail. Pues yo insisto mucho siempre con la meritocracia. Todavía hay demasiada gente que piensa que los pobres y que la clase media son incompetentes, un poco trabajadores y que son tontos y que están en su situación porque así, porque les gusta, porque quieren. Son pobres porque quieren. Ok, ese es un prejuicio, sí, es un prejuicio, y que es un prejuicio histórico que se ha venido sosteniendo durante por lo menos el siglo pasado. Eh, ¿Qué otro prejuicio identifican en su sociedad? Bueno, sigamos adelante. Nos dice entonces este autor que aquí nos enfrentamos otra vez a este tipo de preguntas como a quién le interesa o a quién le corresponde pensar históricamente, quiénes son los que tienen derecho a pensar históricamente. Y bueno, nos habla también acerca del problema de la fragmentación del conocimiento científico, los lenguajes intraducibles, nos habla acerca de cómo surgen los temas, y ahí me parecía interesante en la página 7 cómo eh, nos, eh, nos explica cómo pensar históricamente también implica que repensemos que la disciplina histórica no es la dueña del pasado y que pueden existir otras disciplinas que se interesan por el pasado. Ahí me quedaba claro que pues era un espacio, una invitación a nuevas disciplinas, y ahí me parecía una oportunidad para los estudios multiculturales, para los estudios culturales, para otro tipo de disciplinas. Eh, Después nos habla del problema de la apelación de la verdad,
Nos habla del giro sociológico, en qué consiste el valor de la ciencia o los valores científicos de una explicación, el problema de eso, de lo que les decía, de cómo traducir todo esto a una tecnología, que pues no es nada más un problema de la historia, sino en general de las ciencias sociales. Por eso, para las disciplinas duras, para las ingenierías y todas estas disciplinas, pues en general las ciencias sociales no tienen mucha aportación porque no llevan su conocimiento a una tecnología, no lo desarrollan a una tecnología, como lo saben las ingenierías, pues pueden desarrollar conocimientos tecnológicos muy, muy identificables, en cambio las disciplinas sociales pues no, carecen de esta situación. Y bueno, en fin, ahí hay unos temas que están bastante interesantes de leer. Y llega un punto que me parece que es el que creo que vale la pena, mucho la pena leerlo y analizarlo. Si algún día tienen tiempo, si no, pues no pasa nada, pero si a alguien le interesa, pues está interesante este asunto de los usos del saber histórico. O sea, realmente qué uso, qué usos tiene, pues que sepamos, que tengamos conocimientos o saberes del pasado. O sea, puede ser que, y es cierto, que para ciertas personas, pues, conocer el pasado, saber el pasado, pues no tenga ningún chiste, pues es muy común y, pues también está bien, ¿no? Pero bueno, al final, a los que sí estamos interesados, a los que supongo que sí estamos interesados en esto, pues bueno, pues qué usos, qué usos se les ha dado y qué usos le podemos dar, ¿no? Y bueno, uno de los principales, pues es los saberes, ¿no? Nos dicen, bueno, los saberes eh, deben de resolver problemas y pues para eso sirve saber cosas, ¿no? Este, para resolver algunos problemas que tengamos. Y nos dice el autor, sí, adelante, Beto. Sobre esto que comentas, pues se menciona que es como una línea del tiempo, ¿no? Donde todo queda registrado y pues se crea como una reflexión sobre todo lo que pues ya está prescrito, y esa en sí es la función del historiador, pero pues se cuestiona ahora qué prosigue con sus funciones, porque pues ya se podría pensar que cualquiera puede ser un historiador con solo registrar este tipo de acontecimientos o contexto. Y bueno, hasta aquí mi participación. Muy bien, muchas gracias. Sí, esta idea de la historia como un campo de pruebas de comportamientos humanos, esas nos, o esas narraciones de los grandes hechos, de los grandes personajes, pues, o de las personas en una época pretérita, pues eso, son comportamientos humanos de cómo pensaban, de cómo vestían, de cómo soñaban, de las cosas que les interesaban, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, esta idea de la historia como una disciplina teleológica. ¿Alguien sabe qué es la teleología? ¿O qué estudia la teleología? Bueno, la teleología estudia los fines, las finalidades, es una disciplina, es una rama de la metafísica, es una rama de las disciplinas filosóficas que estudian las finalidades, los fines.
¿Qué fin tiene la historia? ¿Qué fin tiene que existan historiadores? ¿Cuál es la finalidad de estos? Y esto nos lleva a estas preguntas un poco más ontológicas o más metafísicas, ¿no? Eh, como nos dice, cito el texto, para quienes lo vieron con los ojos de la fe y no con las del escepticismo pagano, la historia aparecía como un pasaje temporal hacia la providencia establecida por un ser trascendental, para el que todos los tiempos eran necesarios y presentes. Es decir, hay un momento en el que la historia, vinculada al pensamiento religioso, pues tiene un sentido trascendental. Y de hecho, ese pensamiento religioso pues todavía sigue estando presente en nuestra psique, en nuestras formas, en nuestras estructuras mentales. Y en ese sentido, bueno, no es que nos enfrentemos, pero sí están presentes estos debates todavía sobre pues, lo que es lo universal y lo que es eternamente lo verdadero, pues, ¿no? Lo que se mantiene. Y sí, podemos identificar que sí hay cosas que han perdurado diferentes épocas, diferentes siglos, ¿no? Como la idea de la paz, como la idea de justicia, como la idea del amor, como la idea del odio, conceptos que son más o menos universales, ¿no? Que existen bueno, no universales en términos del universo, pero sí universales en términos de nuestro planeta, ¿no? Son conceptos que están en las diferentes civilizaciones, en las diferentes culturas, eh, o que al menos los hemos identificado en la mayoría de estos grupos humanos. Y bueno, pues ahí el autor se avienta unas reflexiones muy, bueno, a mí me parecen muy llamativas sobre cómo, bueno, sobre esta condición contemporánea de esta... adelante, Beto. Bueno, sobre lo que estabas comentando hace un momento, es esto de que el historiador representa lo que está construido de la realidad de pues cierta cultura en sí, como pues ellos permiten pues este pensar y esta reconstrucción del pasado. No sé, se me hace muy interesante que cada cultura tenga pues su forma de construcción del pensamiento y pues de la cultura en sí. Y pues los historiadores son los que se encargan de todo este conocimiento, son los que se encargan de registrarlo y son los que se encargan de hacer pues de manera crítica y a veces hasta personal o subjetiva esta pues este registro de, de su pensamiento. Sí, gracias. De hecho, en esa parte es cuando Leopoldo Moscoso señala que una posibilidad o el historiador en el mundo contemporáneo tendría que ser más un intérprete, ¿no? O sea, que de todas estas condiciones materiales, inmateriales, análisis que hay, pues ahora lo que le corresponde a estos, y ya no nada más como a los historiadores, sino a los que emplean el pensar, o pensar históricamente sería eso, sería una actividad que ya pasa a ser más una actividad de interpretación,
más interpretativa, no solamente una actividad que simplemente registre cosas, sino que ahora le permite eso, interpretar estos flujos, estos acontecimientos, estas condiciones contemporáneas en las que estamos. Por eso se habla, y bueno, aquí quería pues traer a la discusión a otro autor que no está presente en el libro, pero es de los que reflexionaron sobre esta idea del fin de la historia, Francis Fukuyama, cuando en algún momento este autor planteó eso, que con la caída de la Unión Soviética y que con el fin de ese comunismo, pues ya se había acabado la historia y ya no tenía sentido pensar históricamente o ya no tenía sentido la misma actividad de los historiadores porque la historia como la habíamos conocido hasta ese momento pues había llegado a su fin y pues sería la entrada a otro proceso civilizatorio que sería la expansión del capitalismo. Y por algunos años Fukuyama no es, digamos, no es que estuviera equivocado, sino que este postulado bastante exagerado, pues parecía que tenía sentido. Y bueno, mucho sentido, porque sabemos que casi en todo el planeta pues hay la influencia de estas prácticas capitalistas o estas prácticas consumistas que tenemos. Sabemos que es difícil imaginarnos grupos humanos que no estén de alguna u otra forma vinculados a un tipo de intercambio comercial que pase por un tipo de política liberal o capitalista. Ejemplos los hay en las comunidades indígenas, en ciertas agrupaciones o en ciertas colectividades que rechazan o que se hacen llamar antisistémicas y que rechazan toda esta forma de política económica que emana de las teorías liberales, ¿no? De las teorías capitalistas o de su modelo más nefasto, el neoliberalismo. Sin embargo, sabemos que sí, el modelo económico, pues sí, se ha vuelto global, ¿no? Que sí, pues hay una serie podríamos llamarlo así, de temas que son súper globales. Nada más piénsenlo en la música, piénsenlo en la moda, piénsenlo en las películas, en el cine, en la televisión, ¿no? Quizás vaya a sonar un poco exagerado lo que voy a decir, pero me parece que pues sí, que es bastante notable cómo las condiciones de nuestra sociedad actual y sobre todo de este margen poblacional que va bueno, desde los que están naciendo hasta los que están en edad productiva, pues evidentemente están o han nacido en un contexto en el que pues esta política económica pues ha condicionado mucho de lo que piensan, de lo que aspiran, de lo que consumen. No quiero decir con esto que los determine. Siempre he pensado que las teorías sociológicas o antropológicas deterministas no nos funcionan, pues, pero sí condicionan, sí teorías que explican las condiciones de vida de los seres humanos. Y me parece que es bastante claro que hoy en día hay una serie de condiciones que se nos imponen desde afuera, desde nuestro contexto. Y no me refiero nada más a Estados Unidos, sino me refiero a un modelo económico
Vaya, pues tan solo veamos cómo tenemos que estudiar por estas condiciones de la pandemia, por una serie de tecnologías pues, que pertenecen a las grandes industrias, que pertenecen a las grandes corporaciones. Como le decía, creo que a Beto cuando hablaba de este tema de la Barbie, no, pues esas empresas, esas corporaciones no son individuos, pues no, son eso, son corporaciones, son gigantes. Este, las componen ahí algunos individuos, pero esos individuos ya no ven intereses humanos, ven intereses totalmente mercantiles, pues. Entonces estamos en un dilema planetario, en una situación planetaria complicada, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, por un lado, esta condición de una enfermedad, de una pandemia, que hay que reconocerlo, que aunque es mortal, sobre todo, bueno, ya lo han explicado tantas veces, afortunadamente no es tan mortal. Digamos, si esta situación fuera cada vez más catastrófica o una enfermedad más agresiva, pues no sé qué hubiera pasado en esta situación, ¿no? Y sin embargo, pues las decisiones de los estados ha sido no dejar de producir, ¿no? No dejar de trabajar, no dejar de hacer. Es más, véannos, ¿no? Estamos aquí nosotros con estas condiciones porque el ser humano no puede parar, o en su idea de un sistema mercantilista no puede parar, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que pensar históricamente nos permite, según nos lo presenta el autor, este doble juego, ¿no? Este juego de distanciamiento, pero también de acercamiento, no a objetos de investigación, sino a formas que tenemos nosotros, a formas de ser y a formas de pensar, a nuestras formas de ser y a nuestra forma de pensar. Siempre van a ser dos conceptos muy complementarios, pero a veces eh, contradictorios, por así decirlo. Una cosa es lo que pensamos y lo que escribimos y lo que ideamos, y otra cosa es cómo actuamos, ¿no? Por eso en diferentes disciplinas, la antropología, la sociología, siempre han puesto ojo en esto, ¿no? El ser actuante y el ser pensante. Una cosa es lo que pensamos y cómo lo pensamos, pero la otra cosa es ser consecuente con lo que pensamos. Y ahí es, no, bueno, hay ejemplos de gente que ha sido muy consecuente con eso, con lo que piensa y con lo que actúa, pero es más común encontrar a gente que piensa, pero que no actúa, o es muy común gente que actúa, pero que no piensa lo que actúa. Entonces hay un tema que también nos propone el autor, a debate, a diálogo. Y bueno, y esto que mencionaba Beto hace rato, el problema del monopolio del pasado, que ciertamente estamos en una condición, en una época en donde ese monopolio de los historiadores sobre el pasado ha empezado a resquebrajarse. Hay disciplinas, hay ciencias que también se interesan por el pasado. Menciona algunas, ¿no? Como la economía, como las propias ingenierías, como la propia medicina, que pues les interesa a algunos de sus exponentes o algunos de sus intelectuales o pensadores, pues eso, tener una historia de la economía, tener una historia de las ingenierías, tener una historia de la medicina. Y está bien. Sin embargo, también es oportunidad para otras disciplinas como el periodismo, como el mismo, u otras artes como la literatura, o como el mismo cine, la misma fotografía, o por qué no los estudios multiculturales, de emplear, de interesarse por el pasado, de investigar el pasado de sus
semejantes, el pasado propio, un pasado muy lejano, un pasado más o menos reciente, pero este siglo XXI queda claro que el pasado ya no le pertenece nada más a esos historiadores y mucho menos esos historiadores ortodoxos y clásicos que nada más quieren encontrar en los documentos antiguos la verdad histórica, ¿no? Ya esta condición además de tecnológica o esta condición del mundo digital en el que vivimos nos permite entender que el pasado no le es propio nada más del historiador. Hay otras oportunidades de trabajar con él, de repensarlo, de aprovecharlo, quizás, como lo decía hace rato, hasta Alexander, ¿no? Desde una perspectiva más psicológica, ¿no? En fin, me parece que es un texto que invita a eso, a reflexionar qué podemos hacer con todos esos grandes problemas que son, como dice el autor, del pasado, del presente y del futuro, que son finalmente problemas del tiempo, problemas que se establecen en el tiempo, y qué podemos hacer nosotros, multiculturólogos, con estas problemáticas. En fin, yo lo dejaría aquí. Si alguien tiene alguna opinión, algún comentario, es momento de decirlo. Si no, pasemos pues a un breve ejercicio que quiero mostrarles y dejarles una actividad. Adelante, Jessica. ¿Me podrías dar un ejemplo un ejemplo así cotidiano de lo que dice o a lo que quiere dar a entender con transferir el saber a las tecnologías? Sí, pues a mí me parece que hacer documentales, que hacer programas de radio digital, que hacer proyectos, por ejemplo, multimedia. Hay cosas que se están haciendo muy interesantes, sobre todo en el campo del periodismo. Me parece que por ahí va el asunto de transferir estos conocimientos, digamos, como de las disciplinas sociales pues eso, a un lenguaje de una tecnología digital, ¿no? La transferencia de conocimientos. Antes de mostrarles, bueno, lo que les iba a mostrar, quizás con un ejemplo, Jessica, voy a poner mi pantalla. Es el caso de este proyecto, no sé si lo conocen. ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Ok. Geografías del Dolor es un proyecto multimedia que tiene como objetivo, bueno, lo que ven es un mapa de México. Y si ustedes van a uno de los puntos en algún espacio del mapa de México, les llevará la historia de alguien, un pequeño cortometraje, y te darán cierta información, ¿no? Como en este caso es José Isabel Parra, es originario de la comunidad de José Antonio de los Hornos, municipio de Sinaloa de Leyva, estado de Sinaloa, en su límite con Chihuahua. José Isabel Parra con su familia fue testigo la madrugada del 29 de julio de 2011 de cómo un comando armado asesinó a un joven del poblado en la vía pública. El 70% de la población no regresó a sus hogares. Estas comunidades abandonadas son conocidas actualmente como pueblo fantasma, que se han extendido por el norte y sur de Sinaloa. Y ya después viene una traducción al inglés. Y así, si te vas por cada uno de estos puntitos, es la historia de una persona que ha vivido algún hecho violento, desapariciones forzadas, etc. Y todo este trabajo es resultado del trabajo de una periodista que, bueno, hizo más allá del clásico periodismo de reportajes, etcétera, sino hizo una investigación periodística, histórica, un fenómeno histórico muy, pues bueno, sabemos lo que está pasando y lo que sigue pasando en este país. Hizo este proyecto en el que recopiló fotografías, testimonios,
grabó pequeños cortometrajes, documentales, reportajes, etcétera. Eso me parece, y este trabajo de Geografías del Dolor ya tiene algunos años, no es un trabajo muy reciente, tiene unos 5 o 6 años más o menos. Me parece que es muy bien lo que estaban pensando estos autores de pensar históricamente el siglo XXI, de cómo transferir esos conocimientos históricos a la tecnología. Ojo, ese libro de Pensar Histórica, del fin de los historiadores, me parece que es del 99, del 2000 o del 2001, o sea, es la época previa al boom de la era digital, pero como lo sabemos, muchas veces eh, nuestros debates epistemológicos en las disciplinas sociales nos empiezan a llegar a México 10 o 15 años después. El problema de la tecnología análoga y pasar a la tecnología digital en Europa se venía discutiendo desde, por lo menos, desde mediados de los 90 y a principios de los 2000 se hablaba mucho de esta cuestión del cambio tecnológico y de hecho inició por ahí del 2002, 2004 más o menos en Europa. Nosotros todavía con Peña Nieto empezó esta onda del apagón analógico, no sé si se acuerdan, regalando estas televisiones, estas Smart TV, etcétera, ¿no? De hecho, todavía América Latina y pues, en gran parte de México, pues todavía seguimos conservando algún tipo de esta tecnología. Entonces, de eso, en términos como muy, muy concretitos, es de lo que están hablando, de las preocupaciones de las que están planteando estos autores. Y no sé si con esto respondo a lo que planteas, Jessica, o a tu inquietud. Sí, sí, ya, ya, Sí. ya me quedó De como hecho, muy bien. según tengo entendido, tu proyecto de titulación pues va un poco de eso, ¿no? Va Sí, de cómo llevar una serie de inquietudes que te surgen pues, de la licenciatura, de los problemas culturales, a llevarlos a un lenguaje, llamémoslo así, más accesible, ¿no? sí, Ahora, el problema aquí radica en que no todos tenemos acceso a esta tecnología, no todos estamos acostumbrados, hay una serie, aquí ese es otro de los grandes problemas que quizás no vislumbraron estos autores, que, bueno, yo consumo mucho ese tipo de contenidos audiovisuales para distraerme, pues, pero reconozcámoslo, ¿no? La gente que consume contenidos en Facebook o en YouTube, pues otra vez está consumiendo cosas, eh, pues llamémosle de baja calidad, pues, ¿no? Eh, entonces nos presentamos otra vez ante el mismo panorama. Quizás lo que decía Juan Alberto hace rato vuelva a tener sentido, ¿no? O sea, pues sí, puede ser que vivamos en un mundo con muchísima información y ya lo habían cuestionado algunos filósofos, ¿no? ¿De qué sirve tener tantísima información si no la analizamos o no la criticamos, ¿no? Este, yo no estaría tan convencido de que la gente hoy en día no sea crítica o no tenga intereses o inquietudes, sino más bien me parece que el fenómeno, como lo plantean también estos autores, es tanto cuanto complejo, pero que son estas condiciones las que nos permiten a los que nos interesan los estudios sobre el pasado de manera un poco más propositiva, creativa, reflexiva, crítica, pues entrarle a esa parte, ¿no? Entrarle a que hay que hacer este tipo de cosas. En lo personal, a mí este textito del fin de los historiadores me ha acompañado ya varios años, lo conozco desde hace algunos años, y para mí fue como un aliciente en términos teóricos de decir, claro, se pueden hacer historias audiovisuales, los que nos formamos en historia, no necesariamente en cine, pues podemos obviamente entrarle, hay que eh, dominar la tecnología y hay que aprender la tecnología y hay que aprender a conocer los equipos, etcétera, pero con estas finalidades. Por eso ya, digamos, en lo personal a mí me interesa hacer este tipo de trabajo, porque creo que permite eso, permite otra forma de entendimiento, de acercamiento
a los seres humanos y a nuestros problemas y a nuestras inquietudes. Y eso en lo personal a mí todavía me sigue siendo motivante. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo. Ok, si no hay nadie, pues bueno, vamos a ver unas fotos, a ver si alguien quiere participar con estas fotos. Bueno, algunos de ustedes seguramente ya las vieron, pero a ver, si están viendo las fotos. Sí, ya se ven. Es la del oso peleador. Ajá, sí, muy bien. A ver, ¿quién anda por aquí que no? Alexander, Sergio, Maximiliano, Juan Alberto. Presente. ¿Qué me pueden decir de esta foto? Más bien una pregunta. No sé si sea un sello que le puso el AGN o sea Ajá. parte de la foto lo del lado izquierdo superior. Es un sello que le pone la AGN, Ay, forma parte de sus archivos. Es una foto que está en el AGN, claro. Adelante, Maximiliano. ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Ok. Pues la foto me parece bastante interesante. O sea, no alcanza a distinguir. O sea, sé que es una persona, pero se ve hasta cierto punto muy diabólico, porque, o sea, se ve todo negro y se ve como, o sea, se ve como si fuera una sombra en sí y se ve muy, muy extraño. Pero por el ring, pues sé que están luchando. No sé en qué parte sería. A lo mejor con lo del, ese como loguito que estaba, lo de AGN, o no me acuerdo muy bien. Ya podemos deducir de dónde es esa pelea, o dónde están luchando más bien. Pero en sí se ve como que muy, muy Oye, diabólico. Max, tú fuiste al AGN. Sí, 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 sí. O Sí, sea, sí, sí, perdón, el perdón. AGN es un archivo. No están luchando en el AGN. El AGN es el que mantiene esta fotografía dentro de sus Sí, acervos. pero sí, o sea, como lo que me refiero es como de, ya con el logo de, Ajá. se luchó en México, se luchó en tal, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ok, ¿alguien más puede decirnos qué ven en esta fotografía? Pues el oso, el Ajá. oso gigante Ujú. con un Ajá. señor que no sé si sea luchador por las botas, pero Ujú. bueno, trae como un, un traje enterizo, ¿no? Con sus Ujú. medias. Y el oso, bueno, eh, recuerdo que cuando vimos esa foto, tú me dijiste que sí era un oso, que Ujú. no era alguien disfrazado de un oso, sino que sí era un Ujú. oso. Pero Ujú. aún así me parece muy impactante que sea un oso de verdad y no una persona con una botarga, porque los piecitos se le parecen curiosos, Ujú. pero pues las personas de atrás no se ven muy emocionadas por ver a un oso luchando con una persona, ¿verdad? Ujú. Pero pues, pues se ve que está poniendo mucho esfuerzo por lo que se ve de su rostro, entonces Ujú. sí se merece, Está vendiendo bien su espectáculo el hombre este. sí. Hey, muy bien. Pues bueno, yo sigo pensando que sí es un oso. Adelante, primero Yari, luego Maximiliano. No sé si alguien ya comentó sobre esto, pero noto que las personas que lo están viendo, pues son personas como con un traje, la corbata y todo eso. Entonces, como que recuerdo que nos habías mencionado, o yo lo leí, o no sé dónde tengo esta información, que creo que en tu documental, el de 50, si mal no recuerdo, se hablaba un poco de que las personas pues salían del trabajo e iban a estos eventos, como que para desestresarse o ver precisamente a estas personas
pues luchando, pues sacan todo esto y es una manera, pues aparte de socializar entre estas personas que comparten el gusto, pues aparte es, pues como lo mencioné, para desestresar. Entonces, en lo personal me parece intrigante cómo ciertos sectores son los que van a estos eventos. Muy bien, sí, pues eran los entretenimientos de la época. Pues no había internet, no había computadoras, es más, probablemente ni siquiera había televisión en esta época. Esta fotografía, si no mal recuerdo, es como del 29, 30, más o menos. O sea, todavía ni siquiera hay televisión. La televisión llega a México en los 50, pues, ¿no? Entonces, pues estos eran los espectáculos, eran los entretenimientos, y como bien dices, si se fijan, la mayoría de la gente, casi la mayoría son hombres, la mayoría están vestidos con trajes, probablemente pues sí, porque acaban de salir de su trabajo, o por otro lado, porque pues era la forma de vestimenta de la época, ¿sí? Maximiliano, no sé si ibas a decir otra cosa. Pues también ahorita que lo veo es más interesante del cómo el público de atrás está como muy bien vestido. No sé si también eso tenga algo que ver como de... Aquí Era una especie de policía. Como solamente para, por así decirlo, la élite o las élites, porque así se ven como muy de caché, por así. Pues de hecho este era un espectáculo popular, ¿no? Los espectáculos de las élites pues eran las obras de teatro, los conciertos, la ópera, etcétera. Este era un espectáculo popular, pero aún así de lo popular recuerden, es Ciudad de México, ¿sí? Los oficinistas, a lo mejor hoy en día para nosotros ir de traje a algún lugar significa ir como muy fino, pues, ¿no? Pero la gente de la época, los trabajadores, los oficinistas, pues muchas veces eso era lo que vestían, así es como se vestían. Y comúnmente, pues, era para ir a trabajar, pues utilizaban este tipo de vestimenta. Ahora recuerden también, pues es un tipo de vestimenta que se podía mandar a hacer con un sastre, que se podía mandar a hacer o sea, comprar las telas, etcétera. Es más, todavía hoy en día siguen existiendo estos lugares donde venden telas y gente que se dedica a coser, ¿no? O sea, si piensen un poquito, pues no es una época en donde la gente tuviera que ir a comprar un traje Armani o Gucci o Hermenegildo Segna, ¿no? O sea, era un poco más accesible, pues, ¿no? Y esto me fui con muy caros estos trajes, ¿no? O las tiendas estas de trajes más baratones, o Milano, pues, ¿no? O sea, todavía es como accesible, pues, entonces, piensen eso. Por otro lado, no es una arena de lucha libre, es un teatro, chequen esto, chequen estas gallolas, estos espacios, estas como ¿cómo se le llama estos? Palcos, ¿sí? Que pues obviamente nos dan a entender que no es una arena de lucha libre, es un teatro. Acá se alcanza a notar el látigo con el que seguramente adiestraban a este animal. Ok, ya lo había dicho también Jessica, además parece un teatro, ¿cierto? Era muy común, y bueno, probablemente a ustedes todavía les tocó, quizás no, pero era muy común que los circos, que este tipo de espectáculos trajeran animales amaestrados, ¿no? Y cómo los amaestraban o adiestraban, pues a bola de latigazos, de golpes, de hacerlos pasar hambres, etcétera. Lo que sí podemos notar, que bueno, que este tipo, no creo que haya sido un luchador, yo creo que era pues el tipo que lo adiestraba, y que seguramente no es un combate tal cual de lucha libre, es un espectáculo, pues un espectáculo que presentaban, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que, aunque el animal esté adiestrado, el tipo utiliza un traje completo, porque evidentemente es para proteger de las lesiones, de algún golpe más fuerte que existiera o que generara este animal. Entonces, lo que sí podemos notar además es
bueno, aparte de que pues, es del AGN, hay una serie de información y de datos acá arriba en la fotografía que nos pueden dar mayor información, ¿sí? Ok, ¿qué tenemos en esta foto? A ver, los que no han participado, Sergio, Eduardo, Estefanía, Anaísis. Bueno, ya los que participan diario, ¿qué tenemos en esta foto? Adelante, Sergio. Pues no, yo desde el principio pues no hay mucho que destacar. O sea, es una fotografía de archivo, es obviamente de época y es una mirada a los luchadores de ese momento, porque no, tal vez sea yo que no reconozco ninguno de los dos, así que no podría decir que fuera, digamos, una pelea especialmente reconocida o importante, sino que parece más bien pues una imagen típica de, de dos luchadores, no sé exactamente de qué, um, no sabré decirlo, como de qué prestigio o qué tan importante fuera la pelea, pero de las personas que están viéndola, que se puede revisar, más que el estilo de la época, el tipo de personas que asistía a esto, no se ve como, digamos, lo que conocemos hoy en día, así como el entretenimiento más casual, más tirado. Esta parece gente de negocios, de empleo formal, que pues puedo yo suponer que esta era su manera de liberarse, ¿no? Terminar su horario laboral o lo que sea y divertirse un rato, porque más allá de eso no sé qué podría elaborar de aquí. Juan Alberto. No alcanzo a distinguir muy bien porque se pixelea algo la imagen en la computadora. Pero a mi parecer ahí sí se encuentran en lo que era una de lucha libre, por los cartelones que están en la parte de atrás, que son como de anuncios, como si fuera tipo de, creo que dice trajes, es que se pixelea. De ahí sería como ya, sí, una de luchas libres más en específico, en lugar del anterior. El anterior que era como algo, improvisado o algo adaptado para ese evento. Y aquí se ve que sí era una, pues, de lucha libre. Eso es lo que yo me imagino. Porque ahí para ver la información de atrás, tendríamos que buscar, digamos, la marca o algo así que diga. Es que como no sale completa, creo que dice trajes y... Lo seguro es que diga caballero del otro. Con Cres... No alcanzo a distinguir la verdad. Les voy a enviar estas fotos de todos modos porque van a hacer un ejercicio con ellas. Okay. Pero sí, pues esto ya parece más una arena, sí, están estos anuncios de algunos deportes, de trajes para caballeros, podemos ver y apreciar, pues sí, a la gente, otra vez, la vestimenta, ¿sí? Por aquí mencionan de dos luchadores, el inicio de una pelea no tan relevante. Pues bueno, la verdad es que no sé qué tan relevante o no relevante haya sido esta pelea, pero lo que sí podemos ver esta lucha, lo que sí podemos ver en términos, digamos, un poco más performativos, preguntas un poco más performativas, es la actitud de estos participantes, ¿sí? Una actitud osca, seria, los cuerpos, como podemos ver, de estos contrincantes, si bien no son los cuerpos súper, hiper musculosos de los luchadores de hoy en día, son físicos atléticos, el referee o el árbitro al centro, ¿no? En un gesto de caballerosidad deportiva, les estrecha a ambos la mano, ¿sí? Y podemos ver otra cosa para los que nos interesa y nos llama la atención el tema de la lucha libre, la sencillez de sus trajes, la sencillez de sus vestimentas. No hay máscaras, no hay mallas, no hay cosa
grandilocuente, sino que esta lucha seguramente es de las peleas, de las luchas, como eran antes, ¿no? Una actividad, un deporte, más un deporte y menos una actuación, ¿sí? En la que seguramente había más ejercicios físico-atléticos muy ligados a la lucha olímpica y a la lucha grecorromana, y menos lo que hoy es en día, más un espectáculo, más un entretenimiento, más un show, en el que se le agregan otro tipo de, digamos, actitudes o actos performativos para atraer la atención del público. Ok, vamos a ver una siguiente fotografía. A ver, los que no han participado, ¿qué tenemos en esta foto? Tres luchadoras arriba del ring y ya se ve tal vez... ay, no alcancé a ver si los peleadores atrás tenían ese tipo de zapatos o botines, pero tal vez ya hay un acercamiento más a la indumentaria o a los trajes de lucha libre que conocemos hoy en día. Y supongo que obviamente pues la incorporación de la participación de mujeres fue posterior a los inicios de la lucha con varones. Entonces debe ser en esos términos más reciente. Sí, esta fotografía es más o menos de los 40, no me acuerdo ahorita si del 41 o del 44, pero es de las primeras décadas de los 40. ¿Alguien más? Se ve más producción en la vestimenta, ¿sí? Hay una vestimenta ya obviamente que nos habla un poco de años posteriores, ya hay, como también lo identificaba Abigail, pues en las botas, en la indumentaria, que si vemos esta anterior fotografía, pues sí, aunque traen un tipo de zapato especial para la práctica del boxeo o del deporte de la lucha libre, se ven todavía unos zapatos muy, muy sencillos, ¿sí? Este hombre también trae ya un tipo de zapatilla especial, pero estas que vemos en las luchadoras, sí, ya tienen otros aditamentos, ya tiene otro tipo de forma, de modo, ¿sí? Entonces, pues ya podemos ver un poquito un avance, ¿sí? Les vemos haciendo digamos, una llave, un movimiento de lucha libre, un giro, ¿sí? Y podemos ver, esto ya es en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, podemos ver que ya, aunque se ve muy oscuro, como diría Max, le da un toque diabólico, yo más que diabólico, pues, ni siquiera misterioso, yo más bien diría, pues es la condición de estas cámaras de esta época que pues no permiten, no hay mucho background, no hay mucho fondo, pero sí alcanzamos a ver que se ven ahí unas cabecitas, además, pues desde donde toma la fotografía, quienes hemos tenido la posibilidad de ir a sacar fotos o a grabar la lucha libre, pues nos damos cuenta que no es tan fácil, pero me parece que está desde una de las esquinas y casi puso la cámara a ras de la lona, ¿sí? Casi estoy seguro que de haber metido un poco la cámara para poder tener esta placa y por lo tanto, pues por eso no se ve tanto allá el público, pero si alcanzan a ver, si alcanzan a notar, si se alcanza a notar, bueno, les voy a enviar estas fotos de todos modos, ya empieza, ya se nota que hay mucho más público. Acá, si se fijan en esta, todavía es una arena muy pequeñita, pues, ¿sí? De hecho, aquí luego son 3, 4 filas y está ya la pared. Acá serán 3, 4, 6 filas y la pared. Acá ya es un espacio más grande. A la arena Coliseo le caben, porque todavía existe la arena Coliseo, cerca de 5,500 personas. O sea, para la época, pues es una cantidad de personas bastante importante. Y se ve que estaba lleno. Ahora también se alcanza a notar algunos fotógrafos, algunos reporteros que están cubriendo esta nota. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo de esta fotografía? Si no, para pasar a la siguiente. Perdón, Abigail, creo que estaba levantando la mano.
No, bueno, entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué me pueden decir de esta fotografía? Pues es una luchadora, me imagino que se está preparando para la pelea y pues ahí a un lado están sus taconcitos. Digo, pues podría ser como un contraste, ¿no? Que también puede ser femenina, pero también le gusta ser ruda. Sí. Sí, ¿qué más podemos sacarle a esta fotografía? Ya mencionó un elemento importante Jessica, ¿no? Los zapatos de esta luchadora. Ahora que lo pienso, puede ser también como una sesión de fotos o algo así. Porque está como todo muy acomodado, el vestido y ya. Sí, digamos como fotografía documental, no es como una foto, como dijo hace rato Eduardo, sin producción, ¿no? O sea, parece ser que modificaron ahí algo, pero a mí sí me da la impresión que sea un vestidor de algún lugar, no sé si de la Arena Coliseo, la verdad desconozco, pero no me parece tanto que sea a lo mejor sí una sesión, pero dentro de un espacio sí de alguna arena, ¿no? ¿Alguien más nos puede destacar algo más de esta fotografía? ¿Qué más pueden destacar? Abigail, sí. Por lo que menciona Jessica, creo que es interesante ver cómo, no sé si intencionalmente en esta foto se retrata una dualidad, una disección de su persona, o sea, de la luchadora, una personalidad y una figura que es afuera del ring, con unas características muy específicas, y otro personaje, otra personalidad, un aspecto de ella que es el que se convierte, el que es cuando se pone, cuando se cambia de ropa y cuando se dirige a los vestidores y cuando sube al escenario. Entonces, pues creo que es interesante observar ahí las cuestiones sobre la feminidad y la identidad de las mujeres en ese contexto. También, no sé, nunca he escuchado que alguien lo mencione así directamente, pero pues, tenemos que, por ejemplo, en los 60, 70, con la llegada de los Juegos Olímpicos a México, se empieza a recibir más la figura del deporte y en ese sentido de la mujer que practica deporte, que ya no lleva zapatillas todo el día, que ahora también puede llevar trajes e indumentaria deportiva y un arquetipo, una figura estética nueva, importada de un cuerpo torneado. Y no había observado o no había tomado en cuenta, por ejemplo, yo, que desde antes de eso, desde antes de los Juegos Olímpicos ya estaban las mujeres luchadoras. Sí, muchas gracias, Abigail. De hecho, no sé si se acuerden, en este semestre no vamos a tener esa lectura porque no la encontré en PDF, pero en el semestre en el que ustedes estuvieron en Historia Cultural leímos una lecturita que se llama La historia de las pelonas, de cómo a principios del siglo XX, entre 1910 y 1911, se empezaron a introducir los deportes específicamente estadounidenses, el básquetbol, el voleibol, que fueron adoptados por muchas mujeres y muchas cortarse el cabello, cortarse el cabello a veces muy, muy corto, ni siquiera pelón a rape, pero corto, y eso generó una serie de polémicas, sobre todo en Ciudad de México, y empezaron a utilizar eso, lo que decías, vestimenta deportiva, que no era como muy común para las mujeres. Es más, la cuestión de los trajes de baño, recuerden, también esto generó muchísima polémica cuando empezaron los primeros trajes de baño, de cómo se iban a exhibir las mujeres, etcétera. ¿Sí?
Entonces, efectivamente, los Juegos Olímpicos son hasta 1968. Las mujeres luchadoras tuvieron participación en actividades deportivas muchos años antes de la participación de los Juegos Olímpicos, y de hecho hubo mujeres deportistas antes, en la esgrima sobre todo, y me parece que en equitación ya habían participado algunas mujeres. Nos dice José Eduardo, o también podría ser alguien que trabaja de cabaretera y después de su turno lucha en el ring por el tipo de ropa que está en la maleta. Pues no sé si, bueno, es Irma González. Yo la entrevisté, ella no era cabaretera, ella se dedicaba nada más a luchar. Supongo que sí hubo algunas luchadoras que pudieron llevar esta doble personalidad o estas dos actividades. La verdad, que yo conozca en la lucha libre, de las primeras luchadoras que trabajaran en el cabaret, ¿no? Pero sí algunas iban después algunas, no todas, pero a estos espacios, porque eran lugares muy comunes en los que se visitaban hombres y mujeres, más hombres, ¿no? Pero no, más bien esto es una capa, esto parece ser como una blusa, ¿no? Sus zapatillas, otro tipo de botas, ¿sí? Y bueno, muy cierto lo que dice Abigail, una lectura muy, muy pertinente de esta, digamos, de esta metáfora de lo que nos transmite la fotografía. Y vamos a hacer aquí un esfuerzo de un análisis. Claro, hay primero que ser, cuando analizamos un documento y sobre todo un documento visual, primero hay que ver lo que está, ¿verdad? Lo que está ahí, pues bueno, es una mujer con aspecto de deportista, un traje de baño, se está poniendo unos zapatos para alguna actividad atlética, vemos que están sus zapatos muy ordenados, lo que nos dice que probablemente no sea una fotografía documental de registro tal cual, sino que puedes estar un poco intervenir esta fotografía. Pues la maleta, por la forma en la que está abierta también, hay una composición de la fotografía, ¿sí? Y hay una composición en la fotografía. Por otro lado, obviamente, bueno, pues es una fotografía blanco y negro, es una fotografía de cuerpo completo, pero después ya podemos pasar a hacer un análisis un poco más, ya no tan técnico, sino más simbólico, ¿no? Esta idea de esta dualidad de la actividad de esta mujer, ¿sí? Una mujer que es deportista, pero también puede ser ama de casa, ¿no? Que está rompiendo un poco las condiciones o lo que se pensaba de lo que podía ser o a lo que se podía dedicar una mujer en estos años. Esta fotografía es más o menos como de 1950, 52, 54, por ahí, es de principios de los 50. Entonces es una fotografía que nos dice muchas cosas, que nos invita a pensar en eso, ¿no? Su cabello rizado, corto, su cuerpo más o menos, su físico más o menos trabajado, ¿no? No un físico, es que, digamos, por lo que se alcanza a notar, estilizado, sino muy propio de este tipo de actividad atlética de la época. Sí, es una foto inquietante y es una foto muy interesante en la cual se le pueden hacer muchas preguntas más. Pero bien, veamos, ¿qué nos dice esta otra fotografía? A ver, los que no han participado. Bueno, creo que los que no han participado no quieren participar hoy, ¿verdad? A ver, no sé, Beto, Yari, Abigail. Es un luchador. Ajá. Ya se ve un poco más, o sea, después de los otros, porque ya se ve como más construido su personaje, con la capa, con la máscara, y se ve más producido incluso por estos elementos.
que las cajas son de cerveza. Sí. Son de cerveza Corona y pues son varias cajas. Sí. Y es una persona no muy alta. Y creo que es todo lo que puedo rescatar. Muy bien, gracias. Creo que estaba levantando la mano Juan Alberto. Ahí diría que no están como en un lugar de lucha libre, están como en un lugar improvisado o un lugar que va empezando porque creo que está en la bodega donde están las chelas y hay como costales o no sé qué sea del lado. Ahí como que no tenía su vestidor o el pasillo. Siento que es algo más improvisado y por el tamaño o es un hombre muy pequeño, yo creo. Una pregunta para todos, ¿es hombre o es mujer? Es lo que iba a pensar por los ojos que tiene y por el tamaño. Yo No pensaba sé. que era un niño, bueno, como un jovencito, 12, 13 años. Ok. Maximiliano. Yo por un momento pensé, por la foto pasada, que era la misma señora, o sea, como en el sentido de, no, pues como antes la lucha libre no era como para las, o sea, se veía como que no era para las mujeres, pues la señora, pues si no es así, pues me tengo que vestir entonces de hombre y solamente así va a ser como la manera de poder pelear o poder luchar, ¿no? No sé, por un momento como que llegué a pensar eso, o a lo mejor estoy bien, a lo mejor estoy no. No, pues no es la misma, son diferentes y esta es una luchadora que se llama La Malinche. Efectivamente, sí, Max, sí llegó a suceder que algunas luchadoras se enmascararan, no para luchar con hombres, pero sí para que no fueran reconocidos, porque a veces sus familiares pues no querían que se dedicaran a eso y casos como esos sucedieron varios. Pero no, este no es el caso. Es La Malinche. Lo que sí identifica Juan Alberto, que está como una especie de bodega, porque muchas veces las luchadoras tenían que cambiarse, vestirse en estos espacios porque no les permitían estar en los vestidores de los luchadores o no había vestidores especiales para las mujeres. Entonces, no pocas veces tuvieron que cambiarse en los baños, en las bodegas, o en otros espacios improvisados porque los luchadores de la época no se lo permitían. Otra vez, esta fotografía nos puede dar idea con las preguntas adecuadas de cómo se tuvieron que improvisar los espacios, de cómo se pelearon por los espacios, ¿no? Por tener equidad en los espacios, ¿no? Bueno, si no hay un espacio en el vestidor para hombres, pues bueno, hay que ser un vestidor para las mujeres, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos habla de eso. Efectivamente, ya hay una evolución, ya hay una, llamémosle producción, ya hay más producción en este personaje, la máscara, la capa, algunos, digamos, como rasgos o grecas prehispánicas, ¿sí? Para hacer referencia al nombre de este personaje. Además, el nombre ya empieza a haber una construcción más mediática de los nombres, de la máscara, relacionarlo con personajes históricos, con personajes fantásticos, y a construir esta narratividad, bueno, que dentro del mundo de la lucha libre se le llama kayfabe, esta narratividad performativa, un tanto cuanto ficticia, fantasiosa de la lucha libre, ¿no? Los buenos contra los malos, los técnicos contra los rudos, y todo este misticismo que alberga el hecho de un espectáculo con hombres o con mujeres que están enmascarados. Ok, siguiente fotografía. ¿Qué me pueden decir de esta foto? Bueno, los que estamos aquí en clase, los que están pero no están, pues no se preocupen. Podría decir que es como ahora sí Sigan una dormidos. pelea importante, Ajá. una pelea estelar por el cinturón que tiene del lado derecho. Sí, muy bien. Por la cantidad de personas que están en el escenario, en el ring, porque siempre estaba Sí. nada más uno y en esta ocasión hay dos personas. No sé quién sea el del sombrero, la verdad. Es No un es- comisionado. Me imagino, porque Es yo creo que el del blanco va a ser el el referee. ¿Sí referee. es el referee, ¿verdad? Y ya se ve como algo ya más pro
también por la cantidad de personas que se ven al fondo como la profundidad. No sé, una pregunta, Richard. No sé si todas las que le empezaron a dar como este lujo de máscaras, de show, de algo preparado en la lucha, fueron las mujeres o también los hombres, porque veo que me estás presentando muchas fotos, pero acerca de la mujer, en cuestión de cómo ya en la segunda que pasaste de la lucha, cuando están peleando las dos mujeres, ya hay una tercera mujer como en el ring, y a diferencia de en la primera que solamente habían dos personas, que eran los dos varones, y ya en la foto siguiente ya presentas una como ya una tipo de lucha como ya planeada, del simple hecho de cómo extiende las manos la mujer y se deja llevar, así como algo ya más preparado. No sé si la mujer influyó mucho ya en cuestión de la lucha actual o, o también los hombres influyeron en esa cuestión. Sí, te perdí un poquitín porque estaba fallando mi red, pero sí, ya, bueno, lo que podemos ver en esta foto es sí una lucha por campeonato, está mucho más producida, como dicen ustedes, más armada. Hay un personaje ahí, el comisionado, ¿sí? Ahí ya, digamos, como un trabajo un poco más, digamos, como más armado de esta lucha. Dice Alexander, el tipo de cuerpo no sigue un estereotipo del cuerpo de mujer, parece que es el momento en donde deciden ganadora de una pelea. No se desconozco mucho del tema. Muy bien, lo que te dé a entender, lo que identifiques en la foto, con eso basta para participar. Sí, hay una evolución en el deporte, empieza a haber un manejo cada vez más, digamos, más performativo. Bueno, ¿cuál era la otra que quería mostrar? Bueno, es esta. Es que no encontré la otra foto, pero bueno, ¿qué me pueden decir de esta siguiente fotografía? Creo que en ese entonces tomaban más Pepsi que Coca. Puede ser. Me atrevo a decir que ya se ve como ya un espectáculo ya más familiar porque veo ya más niños, así como ya el público ya más variado, ya como algo, o sea, como si fueran al tipo sin ofender ni nada, como a un circo o algo así, a un espectáculo. Sí. A ver, ¿me escuchan bien? Estoy teniendo pequeños problemitas con el internet. Ya se dejó de ver la foto, Richard. Me voy a desconectar tantito y ahorita regreso, ¿eh? Ok. Sale.